Amigos, vamos a conversar en unos minutos con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo. Creo que son las primeras declaraciones que él da como tal en la televisión. Ya vamos a confirmarlo, pero antes les contamos pues a propósito que las carreteras del Perú se vieron afectadas no solo por el fenómeno del Niño, sino también por la última temporada invernal. Sobre este y otros temas precisamente vamos a poder dialogar con el ministro de Transportes y Comunicaciones. Vamos a ver primero este informe de Ronnie Mella. El Niño costero destruyó más de 1.900 kilómetros de carretera, 150 puentes resultaron afectados. Piura fue la región más golpeada, el 75% de sus vías resultó dañada. A ello hay que sumar las intensas lluvias de la última temporada invernal en el interior de nuestro país, que provocaron deslizamientos e inundaciones que dañaron las carreteras que conectan las regiones del país. Otro tema recurrente son los accidentes. Durante el 2017 se registraron 3.327 accidentes en carreteras. Como consecuencia, 772 personas perdieron la vida. Entre las causas se acusó la falta de señalización, medidas de seguridad en las vías y exceso de velocidad. Usted o yo que vamos a abordar un vehículo, no tenemos idea de qué cosa hay detrás de ese vehículo. No sabemos si el chofer descansó, no tenemos idea si el chofer tiene papeletas o no las tiene. De otro lado, el Ministerio de Transportes concluyó el proceso de migración hacia la televisión digital terrestre para que 9 televisoras nacionales emitan su señal en Junín. Además, anunció que se invertirá $105 millones en la instalación de banda ancha para la conectividad integral en la región. Tratando de desplegar infraestructura, tratando de mejorar la tecnología para el servicio de todos los peruanos y en especial en el departamento de Junín para mejorar el internet y todo lo que es la comunicación en sí. Y es que las expectativas, pues con una cartera como esta, conversábamos con el ministro Edmer Trujillo, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, ministro, gracias por estar con nosotros. Creo que son las primeras declaraciones como ministro en televisión. Sí, la primera. Genial, gracias por estar con nosotros. La complejidad, ¿no? Acabamos de ver este informe que se refiere, pues, lamentablemente a la cantidad de accidentes y muertos, ¿no? Que tienen nuestras carreteras todos los años, pero usted tiene un ministerio, digamos, polivalente. Vamos a regresar ahora a los accidentes, pero comencemos por lo fundamental en términos de urgencia, que es el proceso de reconstrucción. Se ha anunciado que el primer ministro pedirá unas facultades de repente más acotadas, ¿no?, que las que se han podido ver, pero la reconstrucción es un eje fundamental. ¿Cuáles son las urgencias al respecto? Sí, la reconstrucción es fundamental. El mismo presidente en su visita que hizo al norte reconoció el poco avance que se había logrado. Y obviamente esto tiene algunas causas. Y estas causas están centradas básicamente en el marco legal con el que se pretendía realizar la reconstrucción. ¿Qué falló? Nosotros sostenemos que el fenómeno del Niño costero fue un fenómeno extraordinario y la respuesta debió ser a ese nivel, con un marco legal extraordinario que permite una intervención rápida. ¿Qué fallaron? Fallaron cosas como, por ejemplo, el sistema de contrataciones. ¿Cómo contratamos a las empresas que se encarguen de la reconstrucción? Si vamos a seguir los mismos procedimientos establecidos en la ley de contrataciones, es un camino regular. Por lo tanto, no hay mucho de facilidad allí. Segundo, el sistema de contrataciones. Si vamos a seguir el sistema de inversión pública InvierteP vigente, que es un sistema mejorado en relación al SNIP, pero si vamos a seguir toda la secuencia, programación multianual, formulación, evaluación, expediente técnico y ejecución, igual, es una respuesta regular. Y si a eso sumamos las dificultades que tenemos con saneamiento físico legal, es decir, que los terrenos estén saneados a nombre del Estado, el tema de los temas culturales, los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, la certificación ambiental, si todo ello va a ser regular, definitivamente poco se puede avanzar. Y entonces, ¿en qué habría que cambiar en líneas generales cuando se habla de las facultades? Estamos trabajando en un marco legal ad hoc para la reconstrucción. Eso no significa saltarnos procedimientos, significa hacer procedimientos ágiles, rápidos, acotados, con plazos y tomando sentido común en muchas cosas. Por ejemplo, saneamiento físico legal. Si un colegio se cayó, si un centro de salud se cayó y tenemos que reconstruir, pero resulta que el terreno donde se tiene que construir el colegio no está saneado, ¿qué sentido tiene que exijamos que primero se realice saneamiento físico legal? Eso va a llevar meses y meses. Y nunca lo vas a... Y nunca vamos a hacer. Me imagino que el compromiso sigue firme en el sentido de no volver a construir en zonas pues vulnerables donde vamos a volver a repetir el mismo problema. Son cosas... Sentido común.
Claro, se necesita mucho sentido común para hacer todo esto. Si se cayó un puente, pero para ese puente tengo que exigir una programación multianual de inversiones, si tengo que exigir que haga primero la preinversión, que después haga el expediente técnico, después licito. O sea, así ¿Era necesaria la autoridad para la reconstrucción con cambios? Bueno, creemos que sí, está la reconstrucción y sigamos hacia adelante, pero démosle un marco, la estructura démosle un marco ad hoc, démosle un marco ad hoc y después, obviamente, los ministerios, los sectores tendrán que buscar también un mecanismo de organización más adecuada. En el caso del Ministerio de Transportes, nosotros apostamos por una unidad ejecutora que se dedique exclusivamente a la reconstrucción. El Ministerio de Transportes es el ministerio más grande, el que tiene el 53% del presupuesto de inversiones del Gobierno Nacional, entonces, y lo realiza básicamente a través de Provías Nacional, de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, pero si a Provías Nacionales vamos a encargar, además que se dedique a la reconstrucción de los miles de kilómetros de carreteras que están afectadas, la idea entonces es que la unidad ejecutora del propio ministerio concentre buena parte de la, una unidad ejecutora dedicada en lo que corresponde a nosotros, pero además creemos que la reconstrucción tiene que ser descentralizada, es decir, los gobiernos locales, los gobiernos regionales tienen que hacer su parte. ¿Se han reunido ustedes en el GORE? ¿Hay el potencial para que eso funcione por el lado de los supuesto gobiernos que existe el regionales? potencial, por eso nosotros hemos definido que el Ministerio de Transportes, uno de los temas, 4 temas transversales que tenemos nosotros en nuestra gestión, uno de ellos es la coordinación y la concertación con los gobiernos locales y gobiernos regionales. Es clave. No podemos dejar de coordinar y trabajar de una manera muy articulada con ellos. Ahora, se puede, porque en el norte se vieron pues problemas en su momento, ¿no? O sea, hubo muchas críticas cruzadas y a la hora de la hora, bueno, cuando se le entregaba también a los gobiernos regionales había problemas incluso de sospechas de corrupción, de repente no ejecutadas por el mismo gobierno regional, pero en medio de este proceso. Entonces, cuando uno dice aligeremos, siempre el temor va a ser cómo haces un marco legal que al mismo tiempo no sea una coladera pues de corrupción. El control tiene que estar ahí, el control concurrente de la Contraloría tiene que estar presente. Y además una mirada, un control concurrente, una participación de la Contraloría, pero con una búsqueda de soluciones. No solamente para decir, mira, hay un tema acá, ten cuidado, esto puede ser, tiene un riesgo. Ayúdanos a resolver ese riesgo. El tema va por allí. Entonces nos ponemos todos la camiseta para avanzar. ¿Tienen metas ya planteadas en términos de calendario con la reconstrucción? Porque no solamente es la necesidad, por supuesto, de todos los afectados, sino la expectativa por, digamos, la descarga eléctrica para una economía que está medio sentada, ¿no? Yo lo que le puedo hablar de algunas metas es en el Ministerio de Transporte, lo que corresponde a mi sector. Nosotros tenemos en el catastro alrededor de 2.630 kilómetros de redes, de carreteras que han sido afectadas. ¿Ya? De esas carreteras, nosotros a diciembre de este año debemos alcanzar una meta de 1.400 kilómetros ya rehabilitados. Okay. Esa es nuestra meta. Actualmente se está interviniendo en 105 kilómetros, es decir, una cantidad muy pequeña, pero precisamente esa es la muestra de que algo falló, y te expliqué, básicamente tiene que ver con el marco en el que se realiza todo este proceso de reconstrucción. Usted le ha comentado a un medio local, a un diario, la prioridad en términos de concesiones de carreteras, que también, por supuesto, es un capítulo importantísimo del ministerio del cual usted está al frente. ¿Qué se planea con el tema de concesiones? A ver, lo que nosotros decimos es que necesitamos dar un impulso a la inversión pública y también la inversión privada. Obviamente la inversión pública pasa porque agilicemos más el InverTP, agilicemos los plazos, algunos mecanismos que mejoren y que ayuden a ejecutar más rápidamente las inversiones, pero además la inversión privada es otro elemento. Y ahí, solamente para tener una idea, la red vial nacional, es decir, aquella que está bajo responsabilidad del Ministerio de Transportes, alcanza aproximadamente 27.000 kilómetros. De ellos solo 7.000 están concesionados. Hay mucho espacio para concesionar carreteras, por ejemplo. Hay mucho espacio para poder promover la participación privada allí y garantizar pues inversión y además garantizar mantenimiento de las vías. Ahora, es un buen momento, sin duda es cierto lo que usted dice, pero es un buen momento para plantear este tema porque claro, ahorita todo el mundo ve con sospecha los peajes. Hablábamos de los accidentes, ¿no? Precisamente en la carretera central, usted recordará en uno de estos trágicos accidentes recientes, lo que se vio es que según el contrato que había con el concesionario, ellos ni siquiera estaban bajo la responsabilidad del mantenimiento de esta vía, ¿no? Incluso, entonces, cuando hablamos de concesiones, ¿de qué tipo de concesiones estamos hablando? El Ministerio de Transportes hay 31 concesiones. De esas 16 concesiones tienen que ver con carreteras. Y es verdad
cada contrato de concesión es una realidad distinta, es un tema. Pero esto no puede ser un elemento que nos lleve a decir, no concesionemos. Tenemos que concesionar, que tenemos que ir perfeccionando los contratos, incluyendo responsabilidades vinculadas al mantenimiento, a la ejecución de obras, pero además también aspectos como la seguridad vial, a incluir algunos temas de infraestructura vinculados a ello o algunos temas de señalización. Sí, pues tiene que estar. No lo están en algunos contratos, o en la mayoría no lo están, pero eso es parte del proceso de aprendizaje, este proceso que tiene que seguirse impulsando y donde se tienen que incorporar elementos que no estaban en los primeros contratos. Entonces, el hecho que no estén y que haya algunas deficiencias no tiene por qué detenernos. Consideramos nosotros que tenemos que impulsar y tenemos que avanzar. Recordemos que el gobierno nacional, el Estado, no dispone de recursos infinitos para poder hacer todas las obras y asumir la responsabilidad de operación y mantenimiento. No lo existe. Entonces, es importante que el sector privado aporte por allí y pueda ejecutar las obras y pueda recuperar su inversión a través, por ejemplo, de los peajes en el caso de las carreteras. La seguridad. Hablábamos del reportaje, este informe, este reguero de sangre en el que lamentablemente se ahogan nuestras carreteras todos los años. ¿Cuáles son los planes? Mire, nosotros estamos trabajando en este tema. Mañana tengo una reunión con el equipo, pero algunos temas ya hemos empezado a trabajar. Por ejemplo, en el tema de infraestructura. Se han identificado ya 71 sectores donde hay la mayor incidencia de accidente de tránsito. De estos 71, en este momento se vienen realizando evaluaciones de las necesidades de incorporar mejoras en infraestructura, de tal manera que podamos implementarlas en aquellas vías que no están concesionadas, lo asumimos directamente a través de Provías nacional o descentralizado según corresponda, y aquellas que están concesionadas tenemos que determinar si es que es la responsabilidad del concesionario exigir su ejecución, y si no la es, determinar el camino que vamos a seguir. Ahí tenemos dos opciones: o una adenda para que el concesionario pueda asumir esa responsabilidad, o lo asume el Estado la ejecución de esas medidas. Pero a esto tenemos que complementar con muchas otras que tienen que ver con normar el tránsito mismo, ¿no? Y para eso, a través de nuestra Dirección General de Transporte Terrestre y la participación de Sutran, se están definiendo acciones vinculadas a el control de los terminales terrestres, el control en las salidas, una serie de acciones que vamos a ir perfeccionando y que tienen que, además, he pedido yo al equipo definir el trabajo en dos enfoques. Uno, con resultados que debemos tenerlos a diciembre de este año, y obviamente hay otras que excederán y pasarán al siguiente año. Pero es un tema que tenemos que afrontar. Eso es en el tema de carreteras. En el tema de la Autoridad Única de Transporte, ¿es posible lograr? ¿Van a seguir con esa línea? Nosotros hemos reiterado que estamos de acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano. El proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo, está en el Congreso, tiene dictámenes favorables, y estamos para que esta ley se apruebe. Esperemos que el Congreso ponga en su agenda, lo apruebe y vayamos y sigamos con su implementación. Sería muy importante. En términos de proyectos importantes, la línea 2, usted también viene diciendo que bueno, los plazos no fueron los adecuados. ¿Cuándo podemos esperar que la línea 2 esté marchando? Lo que estamos nosotros ahorita es en las conversaciones con el concesionario para suscribir una adenda que nos permita superar los problemas que dificultan el avance. Y uno de ellos tiene que ver con los plazos. Los plazos se vencieron. O sea, todos los plazos que estaban considerados en el contrato original de concesión están vencidos. Entonces, ¿qué hacemos? Es un proyecto sin plazos. No, tenemos que resolver. Y a ellos se suman algunas cosas adicionales que tenemos que resolverla de tal manera que esto funcione. Por ejemplo, un tema está vinculado, la línea 2 y la línea 1 se cruzan el 28 de julio. Sin embargo, ahí existe una discrepancia. En ese cruce tiene que haber una estación. Y la discrepancia es, ¿y quién hace la estación? ¿Están pidiendo que el Estado la haga? ¿El Estado o el concesionario? ¿Y cómo vinculas eso con la línea 1? Entonces, hay elementos que tenemos que, así también tenemos temas vinculados, por ejemplo, a las fórmulas polinómicas de actualización de precios. Ese es un mecanismo muy conocido en la ingeniería de cómo actualizar precios. ¿Fue un contrato afectado, usted diría, por la corrupción? No sé, no podría yo asegurar ello, yo no podría asegurar ello, sin embargo, que tiene serias deficiencias, sí, para comenzar los plazos totalmente irreales. Entonces queremos una adenda que defina cuáles son los plazos. Y claro, en estos plazos hay compromisos de liberación de terrenos, hay compromisos de liberación de interferencias que tenemos que cumplir para que esto sea posible. Entonces estamos allí trabajando para ello, ¿no? Y para terminar, ministro,
hablando del tema de corrupción, hablando del tema de Odebrecht, del caso Lavallato, a usted le toca un pedazo o está afectado su sector en un pedazo, no solamente es el sector de construcción de vivienda, que usted por supuesto conoce bien porque ha estado por ahí, sino en general el tema de construcción. ¿Cómo revertir esa situación ante, digamos, estos jugadores que han quedado fuera de juego y con todo el estigma que ahora carga ese tema? ¿Usted cree que se va a poder recuperar el sector? Claro que sí, el sector ¿Tenemos las empresas para poder trabajar con ellos? Hay empresas en el país, hay empresas de fuera. Si no, miremos lo que está haciendo la COPAL, la instancia encargada de la infraestructura para los Juegos Panamericanos. Proceso que ellos realizan, proceso en lo que se presentan las más importantes empresas del mundo, de fuera del país. Así que esos mecanismos tenemos que pasar. Por eso es que nosotros creemos, además, que en esta necesidad de impulsar la inversión pública, ya no refiriéndonos solo a la reconstrucción, sino a la inversión pública en general, necesitamos revisar la ley de contrataciones. Yo soy convencido de que las leyes no resuelven los problemas, sin embargo, posibilitan, ayudan a resolverlas. ¿Podría estar incluido esto también en las facultades, la revisión de la ley de contrataciones? Esperemos que sea así, Ministro Manuel Trujillo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy desafiante la agenda que usted tiene por delante, ¿no? Porque como le digo, no solamente son las necesidades del país, sino también una economía que necesita, ¿no?, volver a encontrar su ritmo, ¿no? Y sin duda, pues, el MTC es fundamental en esa tarea. Gracias otra vez por suerte, además, como corresponde en su trabajo. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. No se vayan.